y sitios por distintos medios. Desde hace ya algún tiempo, o más bien desde que llegamos, nosotros hemos escuchado comentarios por parte de las autoridades nacionales acerca de la población exiliada, acerca de la población refugiada. Y generalmente los comentarios no han sido muy positivos. Por un lado, fomentan la imagen de que Costa Rica es un país de brazos abiertos, pero cuando vamos a buscar los brazos, o no están o están un poco desaparecidos. O muchas otras veces están cerrados y tienen una serie de barreras para que la población no nacida en Costa Rica se integre, se incorpore. Durante el tiempo del COVID, escuchamos que la principal amenaza venía de Nicaragua. Mucho más de lo que hubiéramos querido escuchar. Y también oímos la extensión de ese comentario, que fue que los nicaragüenses y las nicaragüenses estaban ocupando los pocos espacios que había disponibles en los hospitales para los costarricenses que se enfermaban de COVID. Y yo debo decir que este último comentario caló muy profundamente. Tan profundamente que tuve un cisma familiar. Y los dos tíos que me quedan vivos, costarricenses promedio, pero en teoría sensibles hacia la población nicaragüense, pusieron en sus Facebook que no les dieran camas a los nicaragüenses, sino que las dejaran exclusivamente para costarricenses y que si los nicaragüenses necesitaban atención, que pagaran por ella. Esto ha llevado a que los ataques xenofóbicos se multipliquen. Ha llevado a que el hostigamiento electrónico, cibernético, en un estudio que hiciera Naciones Unidas en el año 2022, planteara que casi 35% de los mensajes de odio vinieran desde una perspectiva xenofóbica. Y eso, por supuesto, no cuenta los ataques directos que muchas veces recibimos. Pensando en eso y en lo duro que trabajan los y las nicaragüenses en Costa Rica para sobrevivir, para aportar y para poder enviar recursos a sus familias, desde hace ya
varios meses empezamos con la idea desde CISAS de poder tener un encuentro como este, donde escucháramos de manera directa los datos duros, lo que realmente sucede con la población no nacida en Costa Rica. Aunque bueno, ese término, por lo menos en mi caso, me incomoda muy poquito, porque no nací en Costa Rica, pero tengo papeles costarricenses, ¿verdad? Entonces, otra vez me siento incluida en ambos, en ambos grupos, en los costarricenses que deben aportar y opinar y recibir con los brazos abiertos a la población refugiada especialmente, pero también como refugiada, porque después de 40 años de no vivir en Costa Rica, evidentemente muchas veces ni siquiera los entiendo, como en las elecciones de hace 2 años cuando respaldaron a ese patán, que de ahora en adelante vamos a caracterizar como el innombrable. Probablemente este es de las peores autoridades con relación a la xenofobia y a la repetición de valores que son fundamentados en prejuicios. Y para empezar, y pensando que eso le trae retribuciones, infla desmedidamente el número de personas no nacidas en Costa Rica que están registradas en migración y extranjería. Habla de más de 1 millón de no nicaragüenses, perdón, de no costarricenses o no nacidos en Costa Rica, y señala al mismo tiempo que eso le cuesta al Estado de Costa Rica una gran cantidad de recursos, porque según este señor, no contribuyen, pero sí gastan. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer acerca de un estudio que se estaba trabajando y que nos pareció muy adecuado poder conocer acerca de ello. Aquí nos vamos a desengañar entre lo que dice el innombrable y lo que vivimos tantas y tantos no nacidos en Costa Rica. Para eso nos convocamos o conversamos con ACNUR en primer lugar y porque sabíamos que han estado trabajando un estudio y le pedimos a Valeria Lentini que nos compartiera esos resultados. Valeria es economista, es la economista de ACNUR, de la representación en Costa Rica de ACNUR. Es doctora en economía,
es investigadora, se ha desempeñado como docente y como investigadora, incluyendo el capítulo de educación superior para el estado de la educación en Costa Rica, y va a ser quien nos presente el estudio. También contactamos a nuestro viejo. ¿Cuál viejo? Dice. Nuestro conocido desde hace muchos años, de Abelardo Morales, que también es un investigador, es sociólogo, es comunicador social y es internacionalista. Y digo que es viejo conocido porque creo que allá por el 99 o algo así, tuvimos el primer contacto cuando estaba haciendo una investigación sobre la organización de sociedad civil después del Mitch. Tiene igual una cantidad enorme de credenciales que le da la categoría para opinar sobre lo que sucede y sobre estas declaraciones y lo que realmente pasa con la población migrante. Y a Luis Oviedo, que es estadístico de la Universidad de Costa Rica, el alma mater de la inmensa mayoría de quienes nos hemos graduado aquí en las décadas bastante anteriores, ¿verdad? Y que trabaja, que ha investigado sobre el tema y trabaja en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la misma universidad. Ha hecho un trabajo comparativo de las condiciones y de la experiencia de la población nicaragüense en Costa Rica, basado en datos secundarios, ha presentado distintas propuestas y vive viendo números, datos y analizando. Como ven, tenemos un panel de lujo, pero vamos a empezar primero escuchando las voces de migrantes nicaragüenses de vieja data, de media data y más recientes sobre cómo es su vida y su aporte a la economía costarricense. En América Latina, Costa Rica destaca como uno de los destinos principales para los migrantes en busca de oportunidades. Con la segunda mayor proporción de población nacida en el extranjero en la región centroamericana, de ellos más de la mitad requiere protección. Los migrantes y refugiados nicaragüenses conforman una parte significativa, representando el 82% de la población nacida en el extranjero. En Costa Rica se estima que hay aproximadamente 417,000 migrantes. De estos, alrededor de 350,000 son nicaragüenses. La población nicaragüense desplazada hacia Costa Rica es muy numerosa y así ha sido desde hace muchísimo tiempo. Podría pensarse que vienen a desplazar a la mano de obra costarricense, lo cual no es cierto. Muchos de ellos ocupan posiciones en áreas no tan atractivas para los costarricenses, como el área de la agricultura, el área de servicios,
la construcción y otras. Al mismo tiempo, sabemos que hay nicaragüenses que se han superado, que han venido a profesionalizarse, a tecnificarse y a emprender labores mucho más profesionales y sofisticadas. Todos ellos, todas ellas, no importa la labor que hagan, aportan social y económicamente al desarrollo de Costa Rica. Tengo 28 años de vivir aquí en el país, gracias a Dios. Obviamente para alcanzar donde estoy, donde llegué, tuve que empezar pues de abajo, como todo, ¿verdad? Extranjero que llega aquí al país, trabajando por ejemplo en parqueos, luego en fábricas de embutidos, incluso hasta también de doméstico. Luego en esas oportunidades siempre el sueño prevalecía, pasaba por San José, miraba una antena y decía, mira, ahí debe ser una radio, voy a ir a pedir una oportunidad a ese lugar. En una de esas voy, me presento, llego a una emisora muy famosa en AM que es 1200 Radio Cucú, ¿verdad? En ese momento, y ahí aparece un ángel que Dios me manda, me recomienda sin conocerme y yo empiezo ya a hacer lo mío. O sea, mi sueño era llegar. Ya por haber llegado, el resto me tocaba a mí hacerlo y yo hice bien mi trabajo. Soy nicaragüense, llegué a Costa Rica en el año 1996, cuando mi papá decidió migrar acá al país. Terminé primaria, secundaria acá en el país. Después de la secundaria busqué trabajo para tener experiencia laboral y que eso me permitiera ahorrar para poder costear mis estudios superiores. Desde temprana edad me gustó mucho el idioma inglés. A los 19 años tuve la oportunidad de tener una beca para ir a Alemania, aprendí alemán y bueno, con el tiempo esos dos idiomas me permitieron tener quizás una mejor oferta laboral para poder ahorrar un poco más de dinero, y durante mi experiencia laboral tuve la oportunidad de ingresar al campo de la tecnología, que es a lo que me dedico en estos momentos. Es importante notar que en Costa Rica los migrantes enfrentan desafíos significativos para obtener estatus de residencia legal y por ende empleos formales. Producto de la cantidad de requisitos y regulaciones, es bastante complicado iniciar un emprendimiento, por lo que la informalidad es muy alta. Las personas migrantes en Costa Rica están sometidos a un proceso muy rígido en virtud de que nuestra legislación migratoria establece requisitos de entrada legal al país y de documentos de país de origen apostillado, propiamente nacimiento y penales apostillado, que implica que la persona migrante tenga que cumplir esos requisitos rígidos para poder accesar a cualquier categoría migratoria. Dentro de eso, las categorías migratorias laborales, que son las que le permiten a la persona trabajar en Costa Rica, tienen la condición de que necesitan el permiso del Ministerio de Trabajo. Y ahorita el Ministerio de Trabajo ha dado permisos en condiciones o para oficios muy básicos, como son el servicio doméstico o trabajadores de la construcción, o para servicios o para profesiones muy calificadas, como lo son anestesiólogos en el tema de medicina, o profesiones en donde se trabaja con asuntos muy calificados. Toda esta tramitología se vuelve un proceso bastante engorroso y bastante difícil para que las personas migrantes puedan completarlas y accesar a un permiso formal dentro de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, en la comunidad migrante hay historias de lucha y resiliencia. Para mí ha sido muy difícil abrir este negocio por todos los requisitos o las trabas que a uno le ponen tanto en el Ministerio de Salud como en la municipalidad. Comenzando, el Ministerio de Salud te pide seguro de la caja, cosa que algunos no lo tenemos y otros sí tenemos seguro por medio de otras organizaciones. Te piden requisito del gas, cosa que ese requisito cuesta casi 450.000 colones.
En la municipalidad son miles de requisitos los que piden más, que sí, ese sí son el tiempo de espera para eso, yo dilaté como un mes. Fue una odisea para mí porque sinceramente fue muy cansado y mucho documento que te piden, si no te piden una cosa te piden otra cosa, que ya se te venció, que vaya a renovarlo, vaya otra vez al INSS, que venga, ay no, eso sí fue algo muy, pero sinceramente muy estresante para mí como persona extranjera. También le quiero comentar que nosotros como nicaragüenses estamos aportándole a la economía de este país. Nosotros no estamos arrimados a ningún gobierno ni a ninguna institución del gobierno. Nosotros venimos honradamente a trabajar. Nuestros impuestos, nuestros aranceles que nosotros tenemos mensualmente, trimestralmente, en la municipalidad y en el Ministerio de Hacienda, lo hacemos nosotros por medio de nosotros mismos, no por ayuda. Nosotros no somos ninguna carga del gobierno. No soy costarricense, pero soy una portadora más de este país, soy una portadora más que paga sus impuestos, que paga sus aranceles cada mes que le piden que lo pague. Las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, la migración siempre ha estado presente y por distintas razones. Podemos encontrar es un patrón constante, o sea, de dos perfiles de migrantes, perseguidos políticos o desplazados políticos y migrantes laborales por razones económicas. Y en todos estos casos lo que podemos ver es que en el caso de los refugiados políticos, estas son personas que generalmente han tenido buenos niveles de formación académica o de buenos niveles culturales que se insertan fácilmente en la sociedad costarricense y forman parte, ¿no?, de la construcción de esta sociedad. Y en cuanto a la migración laboral, a los trabajadores nicaragüenses, esta ha sido una fuerza de trabajo complementaria para distintas actividades económicas en nuestro país. No es una fuerza laboral que compite o que desplaza mano de obra local por el hecho de que la oferta de mano de obra en Costa Rica es deficitaria para atender las distintas necesidades del desarrollo en diversas actividades económicas esenciales. Por tanto, no se trata de una mano de obra que ha venido a competir, sino una mano de obra que ha venido a complementar y a apoyar, a colaborar con el desarrollo de distintas actividades económicas en nuestra sociedad costarricense. Hoy en día, los nicaragüenses forman parte de la geografía, de la demografía y de la cultura de nuestro país. Bueno, ahí escuchábamos de viva voz la experiencia de los y las nicaragüenses y teníamos algunos datos que nos hablan sobre su situación. Yo quisiera invitar ahorita a Valeria Lentini
para que nos comparta los hallazgos de un estudio que se ha hecho acerca del aporte o la participación de la población no nacida en Costa Rica a la economía costarricense. Valeria. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de parte de ACNUR y el representante por hacernos mostrar, digamos, parte del trabajo que hacemos en ACNUR. Esto es generación de evidencia que nos permita basarnos en datos y conocer la situación a partir de lo que podemos observar con información que incluso en este caso es producida por las instituciones nacionales, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos básicamente fueron los insumos para producir este estudio. Este es un estudio, el que les estoy presentando hoy. Voy a dar los principales hallazgos de esta investigación que trabajamos junto con Santiago Acosta del Fondo Monetario, Ivania García del Fondo Monetario. Trabajé yo también en este grupo de investigación, Josué Cibaja del BID y Pablo Vega, economista también del BID. Entonces voy a presentarles los principales resultados. Y este trabajo ya fue publicado en diciembre del año pasado. Entonces, si les interesara como conocerlo más en profundidad, está en la página web. De hecho, está en eLibrary, se llama, del Fondo Monetario Internacional. Y se publicó como un artículo cuarto de cuando se hace la evaluación país, específicamente sobre las características e impacto económico de migrantes y refugiados en Costa Rica. La motivación, ¿por qué en ese momento nos interesaba hacer este análisis? Bueno, en el caso de ACNUR tal vez es más obvio, ¿verdad? Nos interesa mucho cómo se observa y qué podemos conocer, ¿verdad? Sobre la población, sobre todo en el caso de nosotros, refugiada y solicitante de asilo. Y como bien decía Ana hace un momento, ¿verdad? Principalmente está concentrada en población nicaragüense. Entonces, para nosotros era muy importante hacer este tipo de análisis y la buena noticia es que también le parecía importante al fondo y le parecía también importante al BID. Entonces, pues hicimos equipo para trabajar en esta investigación. Costa Rica, si uno lo dimensiona, ¿verdad? La cantidad de personas no nacidas o extranjeras, nacidas en el exterior, representan alrededor del 10%. Y eso hace que sea el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de población nacida en el extranjero, seguida por Chile, ¿verdad? Estamos hablando de proporción con respecto a la población. Por supuesto que en términos absolutos hay países que tienen mucho más población extranjera, ¿verdad? Pensemos en México, Brasil, Colombia, ¿verdad? Porque son otras dimensiones, pero como proporción de la población nacional, Costa Rica es el segundo. Y el 82%, como veían en el video hace un ratito, son nicaragüenses. Más de la mitad requieren protección internacional y bueno, hubo un pico de solicitud de asilo después del 2018, que eso, digamos, esa es la razón por la que podemos observarlo. Pues entonces, la integración siempre en cualquier país del mundo de personas nacidas en el extranjero impone un desafío, pero también una gran oportunidad. Y entonces queríamos dimensionar, tal vez puede sonar fríamente en números, ¿verdad? Pero dimensionar cuáles eran estas oportunidades y desafíos. Y por eso es que hicimos este trabajo conjunto. Este trabajo lo que hace es resumir, yo voy a ser bien sintética porque me dijeron 20 minutos, 25, las características demográficas y sociales de las personas, estimar su impacto en el PIB y el balance fiscal, remesas y demografía, y analizar, digamos, aquí no me voy a meter tanto en programas que faciliten la integración, lo pueden ver en el documento, pero sí proporcionar algunas recomendaciones de política. Nada más que voy a aclarar que estamos hablando de migración o desplazamiento y refugio de personas
con vocación de permanencia, que es donde está principalmente la población nicaragüense, porque recordemos que también ahorita en los últimos años hemos tenido también un gran paso, digamos, de personas que están más bien en tránsito de sur a norte, y este trabajo pues no toca ese tema, digamos. Sigamos, por favor. Bueno, entrando en materia, ¿verdad? Tal vez nos vamos a concentrar en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Que lo que hace es comparar un poco el perfil que tienen las personas nicaragüenses y las personas costarricenses. Entonces, como en algunos elementos donde podemos ver como importantes diferencias en las características, es que el perfil promedio, ¿verdad? Siempre estaríamos hablando del promedio. Tenemos un porcentaje más bajo de personas nicaragüenses con secundaria completa en comparación con los costarricenses. O sea, el 63% de las personas nicaragüenses en Costa Rica tienen menos de secundaria completa. Eso ocurre con el 33% de los nacionales. Hay una mayor están más concentrados digamos, los nicaragüenses tienen mayor probabilidad de estar en el sector informal cuando están en el mercado laboral, 55% contra el 42% de las personas nacionales. Hay un gran porcentaje de la población nicaragüense que está concentrada en los sectores productivos de agricultura, construcción, hogares como empleadores y servicios de hospedaje y comercio. El 71% de los nicaragüenses en el mercado laboral están concentrados en esos sectores, comparado con el 43% de los costarricenses. Y hay un 34% que están empleados en hogares como empleadores, 11% en el caso de los costarricenses, y también vemos aquí que triplica, digamos, el porcentaje de costarricenses en la cantidad que no cuenta con un seguro, ¿verdad? Eso es una situación que tiene, digamos, varios inconvenientes, ¿verdad? Que las personas están en mayor condición de vulnerabilidad. A la vez, digamos, pensando en el título de la presentación de hoy, que sean aportes, el país se priva de tener pues ese aporte también. También vemos que, así como veíamos un nivel educativo un poquitito más bajo en el promedio de la población nicaragüense, vemos también que entonces la población joven de 4 a 24 años tiene menos probabilidad de estar en el sistema formal porque digamos, no necesariamente están completando la secundaria al nivel que los costarricenses y están entrando antes al mercado laboral que los costarricenses porque los costarricenses continúan estudiando. Y eso también, digamos, hace de cierta forma, explica por qué encontramos más proporción de población nicaragüense viviendo digamos, entre los nicaragüenses, el 32%, en condición de extrema pobreza o en condición de pobreza. Y en el gráfico de la derecha vemos que hay una gran brecha en el promedio de salario que reciben las personas nicaragüenses que están en el mercado laboral y que es la línea que vemos en negra ahí abajo, ¿verdad? Vemos una serie de tiempo de más de 10 años con la encuesta continua de empleo. Y la de arriba es cuando decimos, bueno, no, solo vamos a comparar los nicaragüenses y costarricenses que están dentro del sector educativo, que tienen nivel educativo más bajo. Entonces ahí la brecha se reduce porque uno está controlando y comparando iguales con iguales, digamos. Pero vamos a ver en la siguiente lámina que cuando controlamos también por el sector y controlamos por años de experiencia, que también inciden en los salarios, esta brecha se reduce a un poquito más. Sin embargo, aunque se reduzca, ¿verdad? Cuando lo comparamos con los costarricenses, siempre está un poquitito por debajo. Entonces, este trabajo lo hizo el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, donde también está Luis, él fue autor de este trabajo, es la única lámina que me traje de ese estudio, pero me parecía importante para continuar con lo que hablaba en la lámina anterior.
tratamos, el instituto lo que hizo fue un ejercicio que se llama de Oaxaca Blinder y lo que hace es tratar de explicar la brecha, ¿verdad? Cuánto de esta brecha se explica por características personales, que puede ser la edad, el nivel educativo, y cuánto por otros elementos, por ejemplo, las características del lugar del trabajo, ¿verdad? Hay sectores en la población y como vimos, la población nicaragüense está muy segmentada en el mercado laboral, o sea, está muy concentrada en ciertos sectores y esos sectores también explican por qué está esa brecha y la parte no explicada, que es ese 3%, es el que uno diría, bueno, esta es la parte que no podemos explicar por cosas que observamos y los no observables, uno podría decir, bueno, probablemente sea por elementos de discriminación, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que el gran porcentaje de la explicación es porque están concentrándose en trabajos en sectores. Hay una gran segmentación laboral de la población nicaragüense que está en el mercado laboral. Aparte de esto, podría decir que también vemos la evolución, ¿verdad? De la brecha que observamos en tasas de ocupación. Antes de comentarles estos gráficos que tenemos aquí, que también es del trabajo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, quería comentarles que la población nicaragüense, una gran proporción se encuentra en edad de trabajar. Entonces, es en el grupo etario, digamos, en el que está, pero además, si uno compara la población en edad de trabajar nicaragüense y costarricense, la población nicaragüense participa más en el mercado laboral que la población costarricense. Es decir, están en esas edades de trabajar, pero también participan más, ¿verdad? Porque uno puede estar en edad de trabajar y trabajar o no trabajar, ¿verdad? Optar por participar y buscar empleo o optar por no hacerlo. La población nicaragüense o necesitar, ¿verdad? No es solo a veces opcional, es que necesito trabajar. Y esto ocurre más en la población nicaragüense y entonces vemos aquí, por ejemplo, esta línea negra, que es la población nicaragüense, perdón, está por encima de la población nicaragüense porque participa más, ¿verdad? Y además encuentra empleo. Quiere decir que si está participando, participar significa buscar empleo y encontrarlo o no encontrarlo, estar desempleado. Si estoy desempleado, estoy activamente participando en el mercado laboral y estoy dispuesto a trabajar y si lo encuentro, además podría hacerlo, ¿verdad? Porque podría buscar y si no puedo, no estoy en condición de trabajar. Pero la población nicaragüense sí participa más, ¿verdad? Y encuentra empleo. Por eso es que en el gráfico final, ¿verdad? Que vemos ahí, casi que vemos la línea sobrepuesta sobre la amarilla porque nicaragüenses y costarricenses tienen tasas de desempleo similares. Quiere decir que la población nicaragüense cuando busca empleo, encuentra empleo, porque hay empleo para nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, y un poco como veíamos en el video, también encontrábamos a partir está publicado también en este estudio y en otro que hicimos después, principalmente lo que hace la población nicaragüense cuando entra al mercado laboral en Costa Rica es que complementa, ¿verdad? Al trabajo del costarricense y no necesariamente lo sustituye, ¿verdad? Entonces esta preocupación, digamos que tiende, lo que más sucede es el complemento más que la sustitución, ¿verdad? Y en el gráfico del centro vemos esta brecha que hablábamos de formalidad, que también la habíamos presentado en el otro gráfico, ¿verdad? Que hay menos probabilidad de la población nicaragüense de estar en empleos formales, que implica que no tienen entonces aseguramiento. La informalidad puede ser que estoy en una empresa formal, pero no tengo aseguramiento, ¿verdad? Entonces, yo estoy en condición informal, aunque estoy en un empleo formal, o puedo estar en el sector informal también, ¿verdad? Que la empresa ni siquiera está formalizada. Entonces, hay de estos dos tipos de situaciones, pero la manera en la que la podemos ver es que las personas no están aseguradas, ¿verdad? Entonces, esto podría estar explicado, eso no lo hemos estudiado suficiente, por los sectores en los que se encuentran o porque hay situaciones en las que tal vez el hecho de estar en una situación irregular migratoria podría provocar, ¿verdad? O favorecer que exista esta situación, ¿verdad? Y eso pues es una situación también que podría estar poniendo a esta población en una condición de mayor vulnerabilidad. Pasemos. Otro de los análisis que hicimos, ya más a nivel más macro, ¿verdad? A nivel de la economía,
Aquí vemos el caso costarricense. Bueno, se me cortó un poco, corrió un poquito esto, pero esto es Costa Rica y estos son otros países. En este análisis que lo que hicimos fue, gracias, observar cuál era esto está en inglés porque así está en el artículo, la contribución del empleo de población nacida en el extranjero al PIB, ¿verdad? Y observamos aquí, estos son estas columnas, ¿verdad? Y lo que observamos aquí es que era alrededor de un 6.7%, perdón, 6.5%, redondeado a 7% del PIB en el periodo 2017-2021, que fue cuando lo analizamos. Este tipo de análisis también lo han hecho otros investigadores. Bueno, Luis tiene un trabajo que también hace con otra metodología el análisis de cuánto es el aporte de la población nacida en el extranjero al PIB. Y este porcentaje de 6.5, un poco para dimensionarlo, ¿verdad? Está por encima del que uno ve en países en vías de desarrollo, que ahí anda como en el 2%, entonces esto suena bastante alto, este aporte, y es comparable al promedio que más o menos se puede observar en países desarrollados, ¿verdad? En países desarrollados anda alrededor también del 6.9, 6.5, entonces digamos que estamos teniendo un aporte de la población nacida en el extranjero al PIB similar o alineada con el aporte que también tienen poblaciones no nacidas en los países de países desarrollados. Y es mayor que la que observamos en el promedio de países en desarrollo o emergentes. Eso es interesante, ¿verdad? Entonces, otra cosa que puedo decir es que esto está muy relacionado con que tenemos, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Un porcentaje muy alto de población, voy a hablar de la nicaragüense, participando en el mercado laboral. Es decir, su involucramiento en la sociedad está muy relacionado con el trabajo. Si tenemos, tal vez, no hablé de la primera cifra que habría que hablar, es del porcentaje, ¿verdad? Alrededor del 7% de la población es nicaragüense en Costa Rica, 7.2 en 2023, según la encuesta nacional de hogares, que es, digamos, la principal fuente de información que tenemos, que nacieron en Nicaragua, pero cuando vemos ese porcentaje, 7.2, y vemos la participación en el mercado laboral, no es 7.2, sino 10%, ¿verdad? Entonces quiere decir que es sobre representada en el mercado laboral. Y claro, se explica mucho por las edades de la población nicaragüense que está en Costa Rica. Y lo de las edades es importante que lo recordemos por algo que vamos a ver en un ratito. Acá el análisis que hicimos fue, Ana hablaba de los ingresos y los gastos, ¿verdad? Entonces, es cierto que hay gastos también, tal vez vamos digamos, me toca decir todo, ¿verdad? Porque esto es evidente. Entonces, sí es cierto que hay gastos, pero en este caso los ingresos superan los gastos, ¿verdad? Los ingresos superan los gastos. Eso es un poco lo que encontramos cuando hicimos el análisis. Esta tabla tal vez tiene, digamos, población nacida en el extranjero, nicaragüense y de otras nacionalidades. Entonces, en algunas líneas, si quieren bajar el estudio, se van a encontrar el total, y en otras específicamente los nicaragüenses. Entonces, cuando analizamos el total de personas nacidas en el extranjero, pero también cuando solo separamos a la población nicaragüense, nos encontramos que los ingresos superan los gastos. Los ingresos pueden venir por muchas vías, ¿verdad? Pueden venir porque si usted vive en un país, usted consume y usted paga impuestos, ¿verdad? Si tiene una condición económica mejor, probablemente paga más, ¿verdad? Bueno, no es porque pague más, sino porque consume más. El más consumo, más pago, ¿verdad? El aporte, digamos, de la población nicaragüense, dado que tenemos un porcentaje que está a nivel socioeconómico más bajo, probablemente sería más el aporte si sus condiciones socioeconómicas fueran mayores, ¿verdad? Esa es una vía. Otra vía es porque pagan seguro, ¿verdad? Si están en sectores donde están en una situación de mayor formalidad, más protegidos, asegurados, con todas las condiciones que le permite acceder sin complicaciones al sistema de salud, pues entonces también ahí hay un aporte. Entonces hay varias vías por los que podrían haber aportes, y los gastos van por la vía del sistema educativo público
o el sistema de salud, o digamos, sin aseguramiento, o por transferencias sociales, ¿verdad? En transferencias sociales. Recordemos que si hay una población nicaragüense en condición de pobreza, eso puede ser una necesidad, ¿verdad? Sin embargo, lo que observamos es que los números son siempre azules, ¿verdad? Siempre están más los ingresos que aportan que los gastos. Y debo decir que aún con todas las barreras, ¿verdad?, que puedan haber, imagínense el potencial si no tuvieran esa cantidad de barreras, probablemente estos números serían aún más positivos, ¿verdad? Toda la sociedad, nicaragüenses y no nicaragüenses, ganarían aún, ¿verdad? Eso es un poco lo que uno podría especular, ¿verdad? Esto es una especulación. Sigamos. Otro elemento que a veces se piensa, ¿verdad?, cuando hay población no nacida en el país, ¿verdad?, extranjera en los países, es que los países pueden preocuparse porque se van remesas, ¿verdad? Trabajan y el dinero no queda en el país, ¿verdad? Y cuando hicimos este análisis, lo que nos encontramos es que, en efecto, hay un porcentaje que se va para Nicaragua de esos ingresos, pero también es cierto que los países reciben remesas, ¿verdad?, al país. Y al final, ¿verdad?, cuando uno hace las salidas y las llegadas, son los puntitos amarillos que vemos ahí, que son los netos, ¿verdad?, lo que entra menos lo que sale. Y también, de nuevo, lo que vemos en el caso costarricense es que no sería una preocupación porque más bien las remesas son neto positivo, ¿verdad? Sí salen. O sea, ¿tenía esa preocupación? Sí, es cierto, salen. Y de hecho, cuando vemos los datos en el caso que publican de Nicaragua, es el segundo país de donde vienen más las remesas. El primero es Estados Unidos. Cada uno que está en Estados Unidos sí envía más, ¿verdad? El que envía de Costa Rica envía menos, ¿verdad? Y eso puede estar explicando parte de esto, pero digamos que esa no sería una preocupación, ¿verdad? Estamos como derribando mitos, ¿verdad? Oh, gastan. Sí, hay un gasto, pero es más lo que producen que lo que gastan, ¿verdad? Esto podría ser otro mito. Sí, pero ¿saben qué? El neto es positivo, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que es útil saber cuando estamos en conversaciones que pueden estar no basadas en lo que es la realidad. Pero aún si la noticia no fuera tan positiva, deberíamos saberlo para ver cómo afrontamos estas situaciones. Pero lo que sí vemos es que es positivo. También era positivo que era más el aporte que cualquier otro gasto. Sigamos. Otro de las contribuciones, ¿verdad? Por eso estaba muy bien el título de la presentación que decía aportes, porque prácticamente en todo nos había estado dando positivo, ¿verdad? Es este otro elemento que tiene que ver con la demografía. Demográficamente, bueno, aquí no se logra ver, hay una línea gris que sube, no sé si en la pantalla se ve, pero acá hay una línea gris que sube, y estas líneas grises que vemos acá son, la que no ven, aquí les juro que hay una línea que sube también, que sobrepasa esta, que es gris clarito, no sé si ustedes la ven, pero es esa que está ahí. Y esto es lo que son las dependence rates, se llaman en inglés, pero es la relación de dependencia. Y la relación de dependencia lo que me dice es cuánta población tengo en edad productiva en un país, ¿verdad?, con respecto a los que ya, digamos, salieron del mercado laboral y que ahora más bien necesitamos sostener económicamente porque ya no están produciendo económicamente, ya dejaron de producir y ahora más bien reciben pensiones o dependen de población que está económicamente activa. Y cuando no incluimos a la población migrante, vean que esto es y refugiada, vean que este es una proyección, ¿verdad?, lineal a futuro, nos encontramos con que la tasa de dependencia, ¿verdad?, termina siendo mayor, ¿verdad?, cuando no incluimos a la población migrante y refugiada. Y eso es porque básicamente tenemos una proporción, ¿verdad? Esta es la proporción de nacionales y esta es la población incluyendo a la población, incluyendo a la población migrante de personas en edad productiva.
la población costarricense estaba pasando por una transición demográfica que hace que se está envejeciendo, digamos. Entonces, si no incluyera a la población migrante y refugiada dentro de su mercado laboral, ¿verdad? Las posibilidades de crecimiento económico se verían reducidas. De hecho, esto tiene como un pico que no se logra ver muy bien aquí, pero hay un pico en el 2024 de cantidad de personas costarricenses en edad productiva que empieza después a bajar. Sigamos. Entonces, bueno, algunas recomendaciones de política que incluimos en ese documento, tal vez si lo ven va a estar un poquitito más desarrollado en el documento, pero lo que podíamos ver a la luz de todos estos datos que les presenté hoy es que, bueno, hay una invitación a fortalecer las capacidades para facilitar la formalización de la población que ya está participando en el mercado laboral, porque es que está ahí, ¿verdad? Lo está generando, ¿verdad? Entonces, mejorar esas condiciones, agilizar la obtención de estatus de residencia legal para migrantes y refugiados, simplificar procedimientos. Ahí un poquito, ACNUR ha estado apoyando en esto, digitalizar registros, mejorar sistemas informáticos y la interoperabilidad. Fomentar el registro y permanencia en la caja, ¿verdad? Tener una mejor condición para las personas trabajadoras nicaragüenses, permitir la inscripción inicial, solo en salud, reducir periodos de adquisición de derechos, incorporar portabilidad de pensiones. Ahí a veces nos preocupaba un poco situaciones en las que hayan un aseguramiento durante el periodo de juventud, digamos, o antes de la pensión, pero después si eso no incluye el aporte para una pensión, pues uno está como comprando pobreza en la vejez, ¿verdad? Entonces eso podría ser un riesgo a futuro, ¿verdad? No quisiéramos eso. Y también una invitación es a agencias de desarrollo, por eso es que creo que cuando lo hicimos había, bueno, no creo, sé que había ese interés, digamos, del BID, del fondo, también el Banco Mundial ha mostrado interés en que las agencias de desarrollo deben continuar apoyando a gobiernos como el costarricense, que es de renta media, bueno, media alta, y a gobiernos de renta media y baja, media y de renta baja, con asistencia financiera y técnica para fortalecer programas de desarrollo en las comunidades de acogida, servicios básicos en infraestructura y facilitar la coordinación entre agencias, entidades de gobierno y comunidades, ¿verdad? De manera que esto está ocurriendo sin todas esas facilidades. Imagínense, ¿verdad? Estaría mejor la situación de la población nicaragüense, pero también la de la población local, si esas condiciones además se vieran impulsadas favorablemente, ¿verdad? Esto ocurre a pesar de, ¿verdad? Imagínense si además esa situación fuera promovida positivamente. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta con gusto. Muchísimas gracias, Valeria. Vamos a invitar ahora a Valeria, a Abelardo Morales y a Luis Oviedo a que nos acompañen aquí en la mesa para comentar lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y después de los comentarios de Abelardo y de Luis, vamos a dar oportunidad, yo sé que les está picando la lengua, para que haya algunas intervenciones tanto en línea como aquí presenciales. Quisiera en primer lugar darle el micrófono a Abelardo para que nos comente sobre esto que nos ha compartido Valeria
y nos ilustre sobre qué significa esto. Bueno, pues muchas gracias a CISAS, muchas gracias a Ana por haberme invitado a esta importante actividad. También muchas gracias a ustedes por su asistencia, por la atención que nos están prestando. A Valeria por su presentación, muchas gracias por la información que nos ha compartido y Luis, que también sé que va a hacer una serie de observaciones y de comentarios muy importantes. Yo pues parto de la afirmación que estos datos que se refieren a un periodo reciente son datos que reflejan la relación de dependencia y de interdependencia que existe entre Costa Rica y Nicaragua. Y esta interdependencia no es solamente económica, aunque los datos pues nos dan evidencia fuerte de la fuerte interdependencia que hay en materia del mercado laboral como producto de la circulación no solamente de trabajadores, sino en general de población nicaragüense hacia Costa Rica, ¿no? Sino que también esta ha sido una interdependencia que tiene otras dimensiones culturales, sociopolíticas, y también, Valeria lo señalaba en una de las variables, una interdependencia demográfica. Y esto, pues en ese sentido, repito una afirmación que yo hacía en el video, en el sentido que, en primer lugar, esta es una relación histórica que no solamente se asienta en la dinámica del trabajo y de los mercados laborales, sino que tiene que ver con una serie de lazos en común desde mucho tiempo atrás. Pero creo que uno de los datos que justifica esta situación es el hecho de que el mercado de trabajo en Costa Rica y sobre todo algunas actividades económicas han sido largamente dependientes del aporte de la mano de obra nicaragüense. O sea, no estamos hablando de algo que se inicia en el periodo reciente de las últimas décadas, sino que hemos tenido periodos en la historia del desarrollo socioeconómico de Costa Rica en la que el aporte de mano de obra extranjera ha sido estratégica, ha sido fundamental. Y uno de los puntos de partida es que la contribución, el aporte, la participación de trabajadores y trabajadoras nicaragüenses en la economía costarricense ha sido clave en coyunturas específicas. Por ejemplo, en el momento en que Costa Rica se conecta al mercado mundial a través de la exportación de café, la exportación de banano, y entonces que conllevó una serie de obras, de actividades como la construcción del ferrocarril al Caribe. En ese momento hubo presencia en Costa Rica de trabajadores de muchas procedencias, europeos, afroantillanos y muchos centroamericanos, entre ellos una buena cantidad de nicaragüenses. Y en ese momento despunta, por ejemplo, la producción de banano. En el momento de el despegue de la producción de la actividad bananera, hay una participación muy importante de trabajadores nicaragüenses y que está altamente documentado no solamente en textos históricos, sino en la literatura de nuestro país. Y luego también, a lo largo del siglo pasado, en distintos momentos, y hay un momento clave que es a partir de la década de los 90, con los procesos de transformación económica, de ajuste estructural, de viraje de la economía costarricense, donde cae la producción de agroexportación tradicional y se inician nuevas actividades de producción agrícola, por ejemplo, en la piña. El banano en aquel momento experimenta también una reconfiguración, pero la piña, los cítricos, podríamos decir la nueva agroindustria de exportación, el desarrollo de
las actividades económicas en torno al capital inmobiliario, vinculado tanto al turismo como a la ampliación, al proceso de ampliación de la gran área metropolitana, por lo tanto, el crecimiento, ¿no?, de viviendas, de áreas residenciales y de áreas productivas. Y también transformaciones importantes en el sector del comercio y que, pues entonces, reflejan, o sea, son el sustrato estructural de esto que nos presentaba Valeria, que es la concentración o la mayor participación de trabajadores y trabajadoras nicaragüenses en algunos segmentos del mercado laboral, algunos segmentos específicos, que sin esa contribución prácticamente caerían. O sea, el país posiblemente tendría graves problemas si no hay mano de obra en algunas de estas actividades vinculadas a la agricultura, si no hubiera mano de obra nicaragüense. Por ejemplo, si no hay mano de obra para el turismo, el sector turístico experimentaría graves problemas de sostenibilidad, lo mismo que en otras actividades de servicios. O sea que entonces la contribución la podemos medir en términos de, digamos, de las cuentas nacionales, pero esa contribución va más allá, ¿no?, de lo que el dato nos da en lo inmediato. Es una dependencia estructural y es una mano de obra que no es fácilmente reemplazable. O sea, el país no tiene manera de reemplazar a esta fuerza de trabajo porque no hay fuerza de trabajo, no hay una fuerza de trabajo de reemplazo a nivel local. No hay otros países de donde atraer trabajadores. Lo estamos experimentando hoy en día, ¿no?, con el flujo de inmigrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos o de proseguir hacia el norte. En realidad son pocos los que se quedan, ¿no? Y hicimos un estudio hace un par de años comparando la migración nicaragüense con la migración venezolana, y hay una diferencia fundamental. Los venezolanos que se están quedando en Costa Rica no se están quedando, no se están insertando en las actividades en las cuales están los nicaragüenses. No están trabajando en la construcción, no están trabajando en el servicio doméstico, no están trabajando en la agricultura. Por lo tanto, entonces, o sea, lo que tenemos aquí, y yo creo que es importante agradecer este tipo de estudios, es un enorme desconocimiento de las instituciones públicas y de las autoridades públicas del país, y no de ahora. O sea, no es un desconocimiento de este gobierno. O sea, yo no solamente culpo al innombrable, sino a otros innombrables administraciones anteriores que siempre han tratado de mirar hacia otro lado cuando se les ha planteado estos temas, ¿verdad? O sea, esta es una relación estratégica, ¿no? Eso por un lado. Y entonces también yo creo que eso nos lleva a valorar, a pensar también, bueno, aparte de las recomendaciones que se le puede hacer a las instituciones, la importancia que tiene la difusión no solamente de estos estudios, sino también la ampliación del debate. Hemos atravesado un periodo de silencio en Costa Rica donde prácticamente se han dejado de discutir una gran cantidad de temas, ¿verdad? En las instituciones académicas hemos caído como una especie también de vacío, de silencio, ¿verdad? Y entonces es importante poner estos temas en la agenda local, no solamente en la agenda académica, sino también en la agenda social, en la agenda de la sociedad civil. Y ahí yo creo que también otro de los elementos importantes es acompañar con información objetiva, basada, por lo tanto, hacer trabajo basado en evidencia para fortalecer las capacidades organizativas de la comunidad migrante aquí en Costa Rica. O sea, yo creo que es algo que es importante, y lo pongo en el contexto de, en el momento en que se vuelve difícil la organización autónoma e independiente en Nicaragua, por razones que ya ustedes conocen. O sea, prácticamente ni las iglesias tienen espacio político de actuación en Nicaragua, no hay
instituciones de sociedad civil independientes que puedan trabajar o sea, no tienen espacio, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar cómo activar los lazos o más bien seguir fortaleciendo los vasos, los lazos, los tejidos sociales, porque hay una característica que me parece que es importantísima y que también nos ayuda a entender o encontrar un poco la respuesta de por qué, por ejemplo, los nicaragüenses, según el estudio, no he visto esa información en detalle, pero estableciendo una correlación probable con otras variables, es por qué los nicaragüenses logran encontrar más rápidamente trabajo, aunque sea en la informalidad, que los costarricenses. ¿Será porque los costarricenses no quieren trabajar? Bueno, o no se quieren insertar en esas actividades. Hay una ventaja, o sea, hay una variable muy importante, y es que, y eso es lo que yo logré estudiar desde hace algunos años, es el peso, la importancia que tienen las redes de apoyo de los nicaragüenses en la organización de estrategias de sobrevivencia para resolver los problemas de empleo, buscar casa, inclusive problemas como, bueno, no tener alimentos, no saber cómo resolver un problema de salud, ¿verdad? Entonces, los tejidos sociales, las redes de apoyo han sido siempre para las comunidades de inmigrantes un importante recurso de capital social, y este es un recurso muy importante de los y las nicaragüenses en Costa Rica, y de eso hay mucha evidencia. Yo quiero nada más agradecerles para dar oportunidad al diálogo y a mayor reflexión. Gracias, Abelardo. Vamos a darle ahora oportunidad a Luis que nos ilustre con la información que ha venido recabando en sus estudios y trabajos. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. La verdad, creo que son espacios muy importantes para visibilizar estos aportes de la población no nacida en Costa Rica al país. Sin embargo, sí me deja como cierto desazón, ¿verdad? Que tengan que hacerse este tipo de actividades con un objetivo como de defensa, ¿verdad? Para defenderse de ataques, y no como lo que debería ser un agradecimiento, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos por los aportes que ustedes han hecho al país. Gracias por haber escogido a Costa Rica, gracias por estar aquí, ¿verdad? Entonces, la verdad, como le digo, estoy agradecido de estar aquí, pero sí, siempre me deja como ese sentimiento de qué lástima que no sea al contrario, ¿verdad? Una actividad de agradecimiento hacia ustedes por todo lo que han hecho y aportado al país. Entonces, para empezar, quisiera tal vez aclarar un poquito, ponernos ahí en términos académicos, porque es que hablamos de población Costa Rica, población no nacida en Costa Rica, ¿verdad? Y no hablamos, no podemos hacer una separación más transparente. El tema radica en las encuestas, que son las que nos brindan la información, ¿verdad? Las encuestas de hogares, encuestas de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La forma en que ellos recopilan la información es precisamente el lugar donde nació, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer una diferenciación si estas personas, aunque nacieron hace 40, 50 años, 60 años en Nicaragua, hoy ya tienen ciudadanía costarricense, ¿verdad? Como decía Ana, ya tengo los papeles de Costa Rica, ¿por qué tengo que seguirme sintiendo no costarricense? Entonces, de ahí viene el tema, de verdad, de que hoy estemos hablando de población migrante y población no migrante, nada más haciendo la separación de si nacieron o no nacieron en Costa Rica y no viendo el estatus que tienen actualmente. Entonces, bueno, viendo o aclarando ese punto, pues como decía Valeria, es un trabajo que se viene actualizando y se viene implementando, ¿verdad? Desde diferentes frentes y con resultados muy similares, ¿verdad? Entonces, valga aclarar
que esta parte de los aportes en el empleo, como decía Abelardo, en ciertas áreas, ¿verdad? Donde quedaron vacíos de trabajo, dado que los nativos o los nacidos en Costa Rica, pues por su especialización buscaron hacia otras actividades, son llenados por personas migrantes, ¿verdad? Y eso es importante destacar porque si no, ¿qué pasaría con esas industrias, verdad? Si no hay mano de obra que venga a trabajar en ellas. Por otro lado, un aspecto que está vinculado a esto del empleo tiene que ver con toda esta mano de obra que se vinculó al sector doméstico, ¿verdad? Donde gracias a esa vinculación de mano de obra de personas no nacidas en Costa Rica, permitió a mujeres nacidas en Costa Rica con un nivel de educación más alto que se pudieran involucrar al mercado laboral, ya que no tenían que atender sus obligaciones familiares. Por otro lado, esta contribución, ¿verdad? Si bien el empleo de las personas migrantes está muy asociado al empleo informal, hay una parte que sí está vinculado al sector formal, ¿verdad? Y esa parte vinculada al sector formal contribuye con cargas sociales hacia la caja, contribuye con impuestos de renta y entonces no se vale, como decía Ana, ¿verdad? Decir, no, para los migrantes no hay, no deberían haber camas en los hospitales en una situación como la del COVID, porque muchos de ellos sí han estado contribuyendo a la seguridad social y por lo tanto merecen un espacio tanto como cualquier otra persona del país. Estas contribuciones a la seguridad social también se ven del lado fiscal, ¿verdad? Como lo veíamos en el video que pusieron al inicio, estos emprendimientos, ¿verdad? A la larga producen empleo y no solo empleo, pagan impuesto de ventas, pagan impuesto de renta y siguen contribuyendo de manera equitativa a la contribución fiscal que realizan las otras personas. Entonces, cuando uno analiza con base en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares y separa a los hogares donde hay población no nacida en el país de los hogares que solo tienen población nacida en Costa Rica y analiza el gasto que realizan estos hogares, ve que el gasto es casi igual. De hecho, en aquellos hogares de más altos ingresos donde hay población no nacida en Costa Rica, ese gasto más bien es mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Esos hogares de mayor riqueza con hogares migrantes gastan más y si gastan más, pagan más impuestos, ¿verdad? Entonces, no se debería discriminar porque están siendo contribuyentes fiscales al país. Y si contribuyen de manera tan equitativa, que no se ha visibilizado adecuadamente, entonces, ¿por qué llega una persona, el innombrable, dijo Ana, ¿verdad? A decir que es que gastamos 100, 200, 300 millones como país en atención de población migrante, en seguridad social, en educación, en salud. Sí están contribuyendo igual que cualquier otra persona en el país. No se vale hacer esa separación si no hay un dato que lo justifique, ¿verdad? Lo que hace es aumentar la xenofobia y poner todavía en una situación más dura y crítica a las personas no nacidas en el país. Entonces, bueno, como decía Ana, ese fue un trabajo que hice a solicitud de Doble-Check de con datos poder verificar si la información que decía el presidente era correcta o no, ¿verdad? Y entonces, a partir de los datos del Ministerio de Hacienda, del gasto en cada una de las instituciones y datos de las encuestas de hogares, de los accesos a servicios en educación, en salud, en bono de la vivienda, en ayudas sociales, ver si realmente la población no nacida en Costa Rica estaba recibiendo más de lo que se merecía, ¿verdad? Según esas afirmaciones. Y lo que encontré fue que no, o sea, no tiene validez el acceso a servicios de la población no migrante de un 5% o menos en diferentes programas. Entonces, si estábamos viendo, como dijo Valeria en la presentación, que la población representa un 10% de la población total, pues equitativamente entonces debería recibir un 10% del gasto en cada uno de los servicios. Pero lo que encontramos es que solo recibe menos del 5%, ¿verdad? Entonces, es falso que la población no nacida en el país
esté haciendo uso de servicios, ¿verdad? Porque de hecho, otra encuesta que se desarrolló en el 2016 por el Centro Centroamericano de Población decía que menos de la mitad recurría o usaba servicios de salud de la caja, ¿verdad? Entonces, no hay una justificación, un dato técnico que valide esas informaciones que circulan. Y como decía Valeria, pues las contribuciones, y como lo evidenció, las contribuciones son más que importantes, tanto en el punto de vista económico, en el punto de vista fiscal, ¿verdad? Que los números son azules, o sea, es más el ingreso que el gasto. Y también en la parte de remesas, bueno, Valeria lo habló ahí desde el punto de vista de macroeconómico, del ingreso, ¿verdad? Y salidas de dinero del país, pero esta misma encuesta que les mencionaba, el CCP sobre migración e migración, encontró que solo el 33% de los hogares que había en el país enviaba remesas hacia afuera. O sea, es un número menor, no es que toda la plata que generan se está yendo, ni son todos los que vienen a trabajar al país los que más están enviando remesas hacia el exterior. Por otro lado, el tema de la natalidad también tiene que ver como un aporte muy importante. Actualmente, de cada 10 nacimientos, 2 son de personas, de mujeres no nacidas en Costa Rica. Si este dato no fuera así, pues la natalidad todavía iría más de pique, hemos bajado mucho en natalidad. Y eso lo que estaría provocando es que la población se envejezca mucho más rápido, ¿verdad? Pero gracias a los nacimientos de madres no nacidas en Costa Rica, pues esto hace que nos mantengamos un poquito más en el tiempo. Entonces, bueno, ya creo que me pasé. No quisiera alargarlo más, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de también ustedes expresarse, pero nuevamente, gracias por sus aportes. Gracias, Abelardo. Gracias, Valeria. Gracias, Luis. Yo quería hacer un comentario antes de darle la oportunidad de preguntar lo que quieran. Escuchando a Abelardo, me hizo pensar en mi propia familia. Resulta que mi tatarabuelo, que era apellido Carazo, y firmaron el acta de constitución en Guatemala, salieron de allá 2 hermanos. Uno pasó quedándose en Nicaragua y dio origen al departamento de Carazo, y el otro se vino para Costa Rica, donde si bien se ha ocupado altos puestos, no tiene el honor de tener un territorio en su nombre. Es decir, nuestro vínculo viene desde muy atrás. Y la otra cosa, ya no tan familiar, pero algo que por lo menos todos y todas las personas costarricenses tuvimos que estudiar en Mamita Unite, una novela costumbrista le llaman, de uno de los principales autores costarricenses, que retrata la vida de la década del 30 y del 40 en las zonas bananeras, incorpora o retrata la presencia de trabajadores nicaragüenses en las bananeras desde aquel entonces. Es decir, como bien lo plantea Abelardo, la población nicaragüense en Costa Rica es parte de la demografía. Y esa presencia ha aumentado en los últimos años, especialmente por la situación que hay en Costa Rica. Quisiera entonces dar la oportunidad para que haya preguntas, comentarios, intervenciones. Ana Rodríguez.
Aquí. Solo un aporte. Hace un año participé con el DNI en un trabajo de... Tenían que entregar unas computadoras a los niños, hijos de refugiados en este país. Yo entrevisté como a 200 personas. De esas 200 personas, un 25% eran nicaragüenses, el resto eran venezolanos. Los venezolanos tenían un conocimiento bárbaro, esa es realmente la palabra, del manejo de las instituciones de apoyo en este país, el IMAS, el INBU, los paraguas de ACNUR, y se alzaron con casi todas las computadoras. Los nicas eran muy poquitos y no sabían cómo manejar toda la red de conexiones. El otro punto que ustedes hablaban, que era la red social. Aunque los venezolanos no tienen redes sociales de larga data, así como los Carazo, tenían familia que había venido hace 10 años, una cosa así, que se instalaba y que los recibía con la condición de que buscaran fondos o de limas o de cosas por ejemplo, en el tema de becas y todo lo demás. Entonces ellos, los padres seguían hacia Estados Unidos, ellos se dejaban a los sobrinos aquí, con carta por supuesto, porque entonces ellos manejaban todas las ayudas que venían dirigidas a los chiquitos. Entonces los chiquitos tenían acceso a la educación, tenían acceso a computadoras, a una serie de beneficios, y los nicaragüenses no. Es un problema realmente sí de información. Yo no lo quisiera vincular al nivel socioeconómico, pero yo creo que hay una diferencia también que es importante. ¿Quiénes son los venezolanos que están pasando? Porque además pasan, a ellos no les interesa quedarse. Los nicaragüenses vienen con muy poca información, se ubican en redes sociales familiares que tampoco tienen mucha información ni mucho acceso a los servicios públicos. Yo creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hacerlas, porque si no, los beneficios están yendo, esto no suena, no quiero que suene a nada, pero sí hay un déficit, que no suena a nada, pero sonó. Hay un déficit en el manejo de los apoyos que se están dando en el país. Sí, gracias. Víctor Manuel de la revista Intertextual. Me gustaría saber dónde puedo encontrar la información que nos compartió. Nos sería de mucha utilidad. Lo segundo es, y perdón que voy a hacer varias preguntas para que me apoyen. Si están realizando otros estudios, porque entiendo que este fue hasta el 2021, si están preparando otros estudios sobre los próximos años que ya hemos pasado. Lo siguiente que les quería preguntar es, aparte de los aportes económicos que da la población migrante o no nacida en Costa Rica, ¿qué otros aportes en los temas políticos? El Tribunal Supremo de Elecciones contabiliza 75,000 personas nacionalizadas, migrantes, que no nacieron en Costa Rica, 47,000 de ellas son nicaragüenses. ¿Qué lectura dan a esto? ¿Qué aportes políticos también da la población migrante a este país? Gracias. ¿Alguien más? Y tenemos a él. Bueno, sí, me gustaría que si la representante de ACNUR no pudiera dar información sobre el aporte de ACNUR al Estado costarricense para la atención a los migrantes, y si pudiera estar clasificado por nacionalidad, pues sería mejor, un poco para
validar la famosa cifra de los 300 millones, ¿verdad? O sea, ver cómo está eso, pues, ¿verdad? Ese comportamiento. Luego, si tienen datos sobre los, he visto que se manejan varias cifras de cuántos somos los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Entonces, algunos hablan se menciona una cifra de un poco menos de 500,000, y hay otros que han estado manejando cifras más altas. Que nos pudiera explicar un poco mejor eso para que no nos desenredemos, ¿verdad? Igual pasa con el aporte al PIB. Unos hablan 12%, después vi otra cifra ahí menor, y me gustaría que me aclarara. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecer también a CISAS, aprovechando la oportunidad por este tipo de eventos tan necesarios, al menos en todos los países receptores de migración, ¿verdad? Incluido en el que yo nací, España, que también hay mucho populismo actualmente en relación a este tema, y conviene derribar mitos y decir las cosas claras con números y con datos. Un par de cuestiones, una relacionada con las distintas oleadas, digamos, de migración nicaragüense que han ido viniendo a Costa Rica, que se han comentado, que en general, efectivamente, han estado muy vinculadas a la búsqueda de trabajo y oportunidades que han ido apareciendo en el sector de la agricultura, en el sector de servicios, etcétera. Pero de 2018 acá hemos visto también una parte de población muy importante de altos estudios ya, digamos, universitarios, o gente que está en estudios universitarios actualmente, que no está buscando ese tipo de trabajo, ni informal ni de baja calificación, que ha tenido que venir por obligación, directamente por la represión, y no sé si hay alguna desagregación, digamos, de todo este sector, que es importante dentro de toda la migración, y qué está ocurriendo con estas personas. Es decir, ¿están siendo obligadas también a trabajar en esos sectores o tienen posibilidades de encontrar trabajos mejor cualificados, más adaptados, digamos, a su realidad laboral y formativa, ¿no? Y lo segundo que me llamó la atención también es en relación a las remesas. A ver si se puede explicar un poquito más ese cuadro que vimos en relación a esa tasa que finalmente acaba siendo positiva en relación a Costa Rica, ¿no? Es evidente que Costa Rica es un país donde salen muchas remesas. Nicaragua, de hecho, es uno de los países que tiene un porcentaje de PIB más alto en relación a la remesa, y eso supone un ingreso fundamental para la dictadura. Básicamente esa remesa viene de Costa Rica y de Estados Unidos, pero no entendí muy bien cómo revierte para Costa Rica ese ingreso en remesas. Es decir, ¿qué remesas recibe Costa Rica o cuál es el sentido que se da a esa remesa, ese ingreso que proviene también, entiendo, de otros países del exterior, y cómo se consigue pues, esa tasa positiva finalmente? Gracias. Damos chance ahorita para que Valeria, Abelardo y Luis puedan contestar algunas de las preguntas. Bueno, agarrar tarde el lapicero, entonces espero acordarme de todo, pero tal vez empiezo al revés, empiezo por acá y después, empecemos por acá. Sobre una actualización, sí hemos pensado que tal vez convendría estar actualizando pues estas cifras. En ese momento eran las que teníamos disponibles. Esto lo trabajamos el año pasado y se publicó en diciembre. Claro que siempre convendría estar actualizando, entonces hemos pensado en eso. También estamos ahorita con otros estudios, y además de los diagnósticos siempre conviene trabajar en propuestas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora dentro de los programas que tiene ACNUR, uno de ellos es transferencias no condicionadas, y estamos viendo el impacto que puede tener si lo acompañamos, por ejemplo, con lo que mencionaba Ana por ahí, de la información, que no tienen información, y entonces estamos ahora midiendo el efecto que puede tener si mejoramos la información, que tal vez no la están buscando o no es tan fácil de digerir o no es tan accesible, y entonces estamos haciendo
algunas evaluaciones del impacto que puede tener si fortalecemos esa información, y con los resultados podemos dar también recomendaciones, ¿verdad? Para que no quede solo en un diagnóstico, ¿verdad? También estamos planeando investigación en esquemas distintos de aseguramiento, y en esa agenda de investigación estamos, además de la diagnóstica, ¿verdad? Porque esta es como diagnóstica, pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Y para hacer recomendaciones donde observamos que puede funcionar. Eso en términos de pues, la agenda, ¿verdad? Ahí seguimos. No nos hemos detenido, aquí les contamos hasta dónde hemos llegado en este momento. Con respecto a las cifras, la verdad es que nosotros hemos tomado estas cifras de las cifras más oficiales que pueden existir y es la que han trabajado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas o Luis, ¿verdad? En el trabajo que hiciste para CEPAL, o que también usa los trabajos que han hecho la OCDE, que vienen de las encuestas de hogares. Como son encuestas, pues no son censos, no tenemos información del censo, lamentablemente no, digamos, eso no lo podemos usar, que eso hubiera sido genial, pero no, digamos, por la situación que hubo con el censo, pues eso no lo tenemos. Entonces nos basamos en las encuestas de hogares, y con las limitaciones que menciona Luis, de que lo que se tiene ahí es el lugar de nacimiento, ¿verdad? Entonces puede haber una persona que hoy día está nacionalizada, pero su lugar de nacimiento es Nicaragua, entonces ahí es lo que contabilizamos. No sale, por ejemplo, ni en la ENAO ni en la encuesta de hogares su estatus migratorio, entonces no sabemos en qué condiciones está. Y cuando vemos la encuesta de hogares, acá ando el datito que usamos para la investigación, porque en ese momento todavía no teníamos la ENAO del 2023, estábamos hablando de 460,000 personas, creo que anda un poquitito más ahora. En la encuesta de hogares del 2023 creo que subió un poquitito más. Para el 2023 eso representaba el 7.2% de la población en Costa Rica, la nicaragüense. Cuando hablamos de la población extranjera total, ¿verdad? Si llegamos alrededor del 10%. Entonces, por ahí anda la cifra, digamos, casi 500,000, pero no llega al 500,000. Esa es la cifra que tenemos y que podemos decir cuál es la fuente, y ahí está la evidencia. Si hay otras estimaciones adicionales que se puedan tener, pues no las conocemos, ¿verdad? Podría estar subestimada si no está incluida la población, por ejemplo, estacional, exacto, los trabajadores estacionales, puede ser que no estén incluidos en la encuesta de hogares. En algún momento vieras que creíamos que las cuarterías, por ejemplo, no estaban incluidas, pero hablamos hace 2 semanas con el INEC y ellos nos decían que sí estaban incluidos. Pensábamos que había una subestimación. Nos dijeron que estaban incluidos y que los incluían como si fueran hogares independientes. Entonces eso es pues una buena noticia, porque podíamos también tener un punto ciego ahí, ¿verdad? No saber. Eso con respecto a las cifras. Y después con respecto a las, por favor me dicen si me quedó por fuera alguna pregunta, pero después con respecto a las remesas, más bien eso es como relativamente sencillo tener esa información, porque se puede ver con las estadísticas del Banco Central, tanto de acá como de Nicaragua. Y cuando les cuento que habíamos presentado también este trabajo cuando estaba todavía sin publicar, lo presentamos en el Banco Central, y ahí estaba incluso el director de investigación de las investigaciones económicas del Banco Central, y nos dijo, o sea, a nosotros nos ha parecido, también siempre nos ha sorprendido que pensábamos que salía más que lo que entraba, y en realidad, dado que no son todos los que, de verdad, no todos mandan remesas, pero además las remesas que mandan son muy chiquitas, ¿verdad? Por persona, son muy pequeñas en comparación con tal vez remesas que pueden ser también de pocas personas, pero que vienen y en cuantía son mayores, ¿verdad? Ahorita no tengo el dato, pero sí veíamos eso, ¿verdad? Que cada persona que envía de Estados Unidos para acá es una remesa más grande, y la que se va de aquí para Nicaragua es una remesa pequeña, porque ya vimos, digamos, son salarios relativamente bajos, están en sectores donde generan bajos ingresos, y además, pues hay un porcentaje que está en condición de pobreza.
Pero como decía Luis, no miremos solo esa parte, sino que también veamos la gran porción, ¿verdad?, que también están en el sector formal y que está aportando pues al país. Pero en términos de las remesas, sí, nosotros también nos sorprendió y a ellos les daba lo mismo. Dijeron, bueno, a nosotros nos da lo mismo, y más bien lo de la explicación de cantidades por persona, ellos fueron los que nos dijeron que tenían, digamos, información más a la mano que nosotros, y pues ellos nos ayudaron a explicarnos también esos datos que teníamos ahí. Pero sin embargo, bueno, tal vez ahí no se veía bien, pero en el estudio se puede ver que en realidad es muy pequeñito, ¿verdad? Bueno, tal vez no es tan pequeñito, pero las remesas netas, lo que termina quedándose es 0.2 del PIB, ¿verdad? Es poquito, digamos, relativamente hablando. Bueno, sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, entiendo yo que las remesas que llegan a Costa Rica son remesas que vienen principalmente de Estados Unidos o de destinos donde están emigrantes costarricenses en el exterior. Son fundamentalmente de Estados Unidos, algunas de Canadá y algunos países europeos, ¿no? Entonces, porcentaje de personas que carecen de derechos, ¿no? O sea, pues buena parte de quienes vienen de Nicaragua o Costa Rica no necesariamente han tomado la decisión voluntaria de emigrar, sino que casi que lo han hecho de manera forzada por razones económicas, por razones ambientales e inclusive, como recientemente ha acontecido, por razones políticas, ¿no? Entonces, vienen saliendo de una situación de desprotección, de falta de derechos en su país de origen, que no es compensada en el país de destino. O sea, esa carencia de derechos se extiende a lo largo de este espacio binacional entre Nicaragua y Costa Rica y forma parte de una situación de desprotección transnacional que hoy en día caracteriza casi a todos los flujos de migrantes, sobre todo la migración que va del sur hacia el norte, ¿no? Y eso entonces implica que el trabajo de una buena proporción de mujeres y de hombres nicaragüenses en Costa Rica esté sustentada en bajo una figura, bajo la categoría de la precariedad laboral, ¿no? O sea, son trabajadores con derechos limitados o sin derechos, ¿no? Por ejemplo, a muchos de ellos no se les paga el salario mínimo o no se les paga, ¿verdad? A veces se les despide sin el pago del último día o de la última semana y sin, sin el reconocimiento de los derechos adquiridos y por lo tanto con condiciones de trabajo deplorables, ¿no? Y esto también pues tiene que ver con una situación que padece una parte importante de población inmigrante, también de integración precaria en la sociedad costarricense. O sea, es que esto es bien contradictorio, ¿verdad? Porque podríamos decir que antropológicamente la inmigración nicaragüense está integrada a la sociedad costarricense,
¿verdad? Porque en mi barrio, pues yo me toparé, ya ni me detengo a revisar, a pensar quién es o quién no. En mi barrio me puedo topar de cada 10 personas, puede ser que 3, 4 sean, ¿no? La vigilancia de mi barrio está confiada a una empresa privada, un microempresario privado de seguridad, que es un señor nicaragüense que tiene sus empleados que son también nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, pero esa, digamos, esa integración antropológica no se corresponde ni con una buena integración social, ni con una buena integración jurídica, ni con una buena integración cívica, y mucho menos con una buena integración económica, ¿verdad? O laboral. Y eso es un desafío que tenemos en la sociedad costarricense y que tenemos que seguir denunciando. Y hay un segmento también de población, como lo decía el colega, que se ha desplazado por razones políticas, ¿no? Y no es tampoco el primer momento, la primera coyuntura en la que hay desplazados políticos nicaragüenses en Costa Rica. Los hubo a inicios cuando se iniciaba la dinastía de Somoza, una buena parte de intelectuales, de escritores, de pensadores, de maestros nicaragüenses emigró a Costa Rica a buscar refugio y protección. También ocurrió en la década de los 70 con el recrudecimiento de la represión por parte de la dictadura. También fue un evento de los 80 a los 90 en razón de el conflicto y de la guerra de la Contra. Y entonces, pues no es ajena a esa experiencia en Costa Rica, pero ahora estamos experimentando una inmigración de carácter política, de solicitantes de refugio, en momentos en que han cambiado las condiciones del país, ¿verdad? Y ya no existen las vías de integración que existían antes. Por ejemplo, buena parte de la intelectualidad nicaragüense, lo mismo que de la intelectualidad centroamericana, se insertaron como profesores en las universidades. O sea, el desarrollo de las universidades en Costa Rica se tiene una gran deuda con inmigrantes del Cono Sur y de inmigrantes de Centroamérica y de inmigrantes de Nicaragua, ¿no? Entonces, que hicieron una importante contribución al desarrollo académico o se integraban en otras actividades y otras instituciones y había, digamos, un relativo buen reconocimiento a sus capacidades profesionales y a su también títulos académicos. Hoy en día, el reconocimiento de los títulos académicos es un problema, ¿verdad? Es una gran dificultad, sobre todo para quien sale huyendo y no se pudo traer el título, no se pudo traer sus papeles, ¿verdad? Y ahora, entonces hay una gran cantidad de trámites porque, por ejemplo, el CONARE le exige a usted que usted traiga sus títulos firmados, ¿verdad? Desde la institución de origen para poder hacer el proceso de reconocimiento aquí. O sea, esos son requisitos académicos que tienen que ser cambiados y transformados porque si no, pues esto dificulta los procesos de integración de las personas, digamos, que tienen cierto nivel profesional. Por lo tanto, yo no tengo los datos, pero tengo, digamos, la información que tengo es que quienes vienen en calidad de solicitantes de refugio, aún con títulos profesionales, si tienen suerte, se pueden insertar en algunas actividades formales, ¿verdad? Pero muchos de ellos están en la informalidad, en la rebusca, ¿verdad? Bueno, haciendo consultorías, haciendo contratitos por aquí, por allá, ¿verdad? Y en condiciones muy difíciles, ¿no? Y entonces, estoy ocupando mucho tiempo, pero me parece que también es importante reconocer que las contribuciones no son solamente contribuciones laborales, o sea, es que nos quedamos muy cortos, aunque
aunque hay que utilizar los datos, ¿verdad? Para convencer, o sea, casi el costo-beneficio de la migración, para hablar con los tomadores de decisiones, ¿verdad? Bueno, sí, cuánto entra de remesas y cuánto sale, ¿verdad? Cuánto es el gasto fiscal en atención a migrantes y cuánto aportan. Pero también es que la contribución de la inmigración en este país está prácticamente en todos los espacios sociales. Por ejemplo, ese dato, no sé cuántas son las personas que están inscritas en el padrón electoral. Yo tenía la impresión de que eran más, pero yo hacía un cálculo que solo con el voto de los nicaragüenses que viven en el Cantón Central de San José, elegimos un alcalde, ¿verdad? Es más, hasta 2 alcaldes podemos elegir, ¿verdad? Porque sí, el alcalde recientemente electo se eligió por menos de 15,000 votos. Y aquí en el Cantón Central de San José hay más de 30,000 votantes de origen nicaragüense o por ahí, ¿no? Entonces, es importante visibilizar esas otras contribuciones, ¿verdad? Esas otras contribuciones que hay, bueno, la contribución demográfica, que es importantísima, la contribución cultural, ¿no? Por ejemplo, el lugar que hoy en día ocupa la gastronomía costarricense, nicaragüense, en la comida, en la dieta de los costarricenses, ¿no? Entonces, son cosas que hay que seguir visibilizando, o que hay que visibilizar, y para visibilizar esas cosas necesitamos ocupar los espacios de visibilización. Eso implica ocupar espacios para crear nuevas narrativas sobre la migración, ocupar espacios para incidir, ocupar espacios para visibilizar, y hay instancias, hay lugares donde esa presencia puede volverse cada vez más fuerte, más evidente, y un recurso para negociar, para incidir, para cambiar narrativas y para cambiar conductas muy xenofóbicas, que hay que estar prevenidos, hay que estar atentos a la posibilidad de que las próximas elecciones empiecen a tener un deslizamiento hacia la xenofobia. En el momento en que estamos, o sea, con las narrativas que hay, o sea, en este momento se ataca por parte de algunos grupos y de algunas figuras que yo no quiero mencionar, a cualquiera, ¿verdad? Cualquier grupo. Entonces, muy posiblemente pueda pasar aquí lo que ocurre en otros países del mundo, donde la presencia de los migrantes se convierte en una moneda de cambio para buscar votos. Y eso hay que estar atentos e impedirlos. Gracias, Abelardo. Luis. Ok, bueno, y ya no me dejaron nada, pero en cuanto a los aportes políticos, creo que es un tema interesante donde no hay estudios, por lo menos que yo haya conocido, ¿verdad?, que vayan en esa línea, y sería interesante pues desarrollar algo en ese sentido. Respecto al nivel educativo de las personas, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, eso sí, está evidenciado que ha habido un cambio importante, o sea, cada vez tienen un nivel educativo mayor al que vinieron las personas hace 20 o 30 años al país, ¿verdad? Vienen con una mejor calificación. Y en cuanto a los aportes al PIB, que alguien mencionó por qué las diferencias de 10, 12, 9, eso se debe a la metodología empleada y al momento en que se realizó, ¿verdad? El estudio que se hizo para el CELADE fue con datos del 2018, 2019, y los de Valeria son con datos más recientes. Mi metodología utilizada en CEPAL fue utilizando la matriz de insumo producto y desagregando la contribución de los trabajadores, ¿verdad?, en cada una de las áreas. La de Valeria y sus compañeros es otra. Entonces, de ahí que vengan las diferencias. Sin embargo, las diferencias no son tan amplias, ¿verdad? O sea, se mantienen en un rango similar. Como le digo, puede estar más asociado al año base que se está utilizando y a algún aspecto metodológico, pero más o menos van en la misma línea. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, los 300 millones, yo hice el cálculo así un poco a mano alzada, me dio 400 millones más bien. Sin embargo, esos 400 millones, como lo dije antes,
es apenas un 4% de todo el gasto, ¿verdad? Si fuéramos equitativos y vemos que la población migrante representa más del 10%, pues más del 10% del gasto debería ser para esta población. Entonces no están gastando ni la mitad de lo que realmente correspondería si fuera distribuido equitativamente. Creo que esas eran las que tenía por ahí apuntadas. Bueno, muchísimas gracias a Valeria, a Abelardo y a Luis en el chat. Bueno, agradecen entre los comentarios que ha habido, agradecen la información compartida, agradecen el aporte de la población nicaragüense y nos invitan a seguir haciendo actividades sobre esta temática y sobre otra que ilustre a tomadores de decisión con relación a políticas públicas. Creo que es un reto que tenemos pendiente y sobre el que debemos seguir insistiendo. Por otro lado, antes de ir terminando, quisiera pasar los avisos parroquiales. La próxima semana, el día 12, no sé si será en este mismo salón, pero en este mismo hotel tendremos un foro sobre los autoritarismos en Centroamérica y el impacto en la vida de las mujeres, con la participación el 12, jueves 12, a partir de las 9 de la mañana. Tendremos expositoras de los distintos países de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de y de Nicaragua. Así que les invitamos a acompañarnos el 12 a las 9 de la mañana en el Hotel Radisson. Y queremos además agradecer en primer lugar la presencia y la atención de todos y todas, la presencia de una de nuestras participantes en el video y una de esas emprendedoras importantes en Costa Rica de reciente incorporación a la economía de la sociedad costarricense. Quisiera agradecer también a Carlos Madrid, el autor del video, que no lo mencioné antes, soy un poco protocolaria, ¿verdad? Y especialmente a ACNUR por la voluntad de acompañarnos y de presentar su información, pero también a Abelardo y a Luis, no solo por lo que nos han dicho el día de hoy, sino también por el trabajo sistemático que hacen en el seguimiento a la situación de la población no nacida en Costa Rica, de la cual la inmensa mayoría somos nicaragüenses. Y ahora les invitaría, como decía un amigo, a lo que vinimos, que es al refrigerio que tenemos. Muchísimas gracias a todos.